Y la siguiente clase haríamos ejercicios de continuidad, ¿sí? Entonces, con eso ya cerraríamos todo para que el día lunes, pues, rindan su prueba respectiva, ¿sí? Entonces vamos a empezar. A ver, unas cositas que debemos recordar antes de empezar a hacer los ejercicios. Estas propiedades que les he puesto aquí del lado izquierdo, ¿sí? Vamos a usarlas. Si queremos entenderlo más fácilmente, si es que yo tengo cualquier numerito A, ¿sí? Este numerito A lo puedo representar como el número e elevado al logaritmo natural de A, ¿sí? Pero este numerito A es cualquier numerito, pero positivo, ¿sí? Entonces, yo tengo otra propiedad de los logaritmos. Si tengo el logaritmo de A a la B, esto es igual a B por logaritmo natural de A, ¿sí? Y usando estas dos propiedades que se dan para los logaritmos, yo puedo decir, ¿no es cierto? Si tengo A elevado a la B, esto va a ser igual al número E elevado a la B por el logaritmo natural de A, ¿sí? Entonces, esta igualdad es la que vamos a usar en los siguientes ejercicios. Y esta transformación, le podríamos llamar, es algo que es muy útil cuando, por ejemplo, tengo potencias, ¿sí? O sea, tengo una función en donde la potencia es otra función, o sea, es una función elevada a otra función, ¿sí? Cuando tengo potencias es muy útil usar esto, ¿sí? En indeterminaciones del tipo 0 al infinito o 1 al infinito es muy utilizado esta transformación. Me voy a enfocar principalmente a estos casos que se presentan acá, ¿sí? Estos ya los han de haber visto en clases. El límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre x a la x es igual al número e. Y haciendo un cambio de variable se obtiene la segunda, que es límite cuando x tiende a 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x es igual al número e. Nota que si quisiéramos sustituir, ¿no es cierto? Parecería que es una indeterminación del 1 al infinito, ¿no? El límite de 1 sobre x cuando x tiende al infinito es 0. Entonces me quedaría 1 elevado al infinito. O sea, al parecer sería una indeterminación del 1 al infinito, pero este es el número e. Situación similar acá, mira. X tiende a 0, 1 más 0, 1. Y 1 sobre x cuando x tiende a 0 es infinito. O sea, otra vez la idea del 1 al infinito, pero si yo tengo estas estructuras, yo sé que esto es igual al número e. Este límite converge en el número e. Entonces, con esa intro, voy a hacer un ejercicio. Bueno, vamos a hacer, si nos da el tiempo, 3, acerca de estas formas de resolver los límites, ¿ya? Entonces, miren, me pide el siguiente. Límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos x, perdón, más x menos 1 sobre x cuadrado elevado a la x más 1 sobre x menos 1. ¿Ahí? Entonces me pide resolver esto. Entonces, si yo quisiera empezar a hacerlo, digo, a ver, bueno, sustituyamos. 1 más 1, 2, 2 menos 1, 1, 1 sobre 1, 1, 1 y 1, 2. Entonces sería 2 por el límite de 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1, y eso sería infinito, ¿no es cierto? El límite sería el infinito. Entonces tengo una situación de 1 al infinito. Entonces ya se me prende el foco. Digo, a ver, 1 al infinito, entonces es una de estas dos formas. Si yo pudiera representar esto como algo similar a lo que se presenta acá, entonces yo ya podría
aplicar esta idea de este límite. Ahora, estos ejercicios son de cambio de variable tras cambio de variable tras cambio de variable, algo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. A esta expresión, ¿sí? Que la voy a volver a copiar, ¿sí? La voy a poner aquí. Vamos a pegarle acá, ¿sí? Noten que el dominio es todos los reales excepto el 0 y el 1, ¿sí? Y justamente te estoy pidiendo que te acerques a 1. A esta expresión la voy a reescribir de esta manera. El límite cuando x tiende a 1, ¿sí? Voy a aprovechar el paso anterior y le voy a hacer esto, mira, ¿sí? Asociar estos dos. Entonces, de tal manera que a esta fracción le voy a expresar como suma de fracciones. Es decir, voy a dividir para x al cuadrado. Me quedaría así, mira, x cuadrado para x cuadrado a 1, más x menos 1 sobre x al cuadrado. Y todo esto elevado a la x más 1 sobre x menos 1. ¿Sí? Entonces, de una u otra forma ya se va pareciendo a lo que quiero. Pero ahora necesito a esto expresarlo. Vamos a hacerlo acá mejor. Límite cuando x tiende a 1, de 1 más. Y voy a hacer algo que hicimos en una clase pasada, de extremos con extremos, medios con medios. Entonces me quedaré así, x cuadrado sobre x menos 1. ¿Ya? A la x más 1 sobre x menos 1. Entonces, note que yo ya tengo esa estructura 1 más 1 sobre una función. 1 más 1 sobre una función. La situación es aquí es que tengo x y acá en el numerado, en el exponente, perdón, tengo x. Y aquí tengo x cuadrado sobre x menos 1. Y yo tendría que asegurarme de que este numerito, si tú te fijas acá, este tiende al infinito, x. Y yo tendría que asegurarme que x al cuadrado sobre x menos 1 tienda también al infinito. Cosa que a simple vista se puede ver que sí. ¿Sí? Aplicando los teoremas de límites infinitos. Pero el exponente nada que ver. ¿Sí? El exponente debería ser x al cuadrado sobre x menos 1. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a construir eso. Entonces voy a escribir esto. Pero tengo que construirlo de tal manera de que no afecte mi expresión original. Y lo que voy a hacer es simplemente escribirlo así, mira. ¿Sí? X cuadrado sobre x menos 1. Pero esto no tiene nada que ver con la expresión que estaba escrita antes aquí. O sea, es otra expresión. ¿Sí? O sea, ¿a dónde se fue el x más 1? ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es, obviamente, por las leyes de los exponentes, ubicarle el x más 1, pero aquí debería ir x cuadrado. ¿Sí? Porque, ojo, x cuadrado sobre x cuadrado, esto se simplifica, ¿no? Nota que estamos lejos del 0. ¿Sí? Entonces, esta expresión que acabo de escribir es la misma expresión que está acá al lado izquierdo. ¿Sí? Lo único que he hecho es, al exponente le multipliqué por 1 y ese 1 fue x cuadrado sobre x cuadrado. Y luego asocié de esta manera. O sea, si tú haces leyes de exponentes aquí, te queda lo mismo que está acá. ¿Sí? Pero ¿qué gané con esto? Con esto gané que ya tiene esta forma que está aquí. 1 más 1 sobre x a la x. ¿Sí? 1 más 1 sobre x cuadrado sobre x menos 1 a la x cuadrado sobre x menos 1. Una vez de que ya planteo esto, entonces ahora sí, aplico esta propiedad, la que se ve aquí en este cuadrito verde, en el rectángulo verde. Entonces me quedaría de esta manera, mire. Me quedaría el límite cuando x tiende a 1 de e elevado a ¿qué? Nota cuál sería el exponente. El exponente sería x más 1 sobre x cuadrado. Entonces sería x más 1 sobre x al cuadrado, que multiplica al logaritmo natural de 1 más 1 sobre x cuadrado sobre x más 1, esto elevado a la x cuadrado sobre x menos 1. ¿Sí? Así nos quedaría nuestra transformación. Le voy a poner aquí para que olvides de dónde viene. Esto por
a la b es igual a e a la b por el logaritmo natural de a. ¿Sí? Entonces, este límite es el que voy a resolver. ¿Sí? Y para resolver este límite va a venir cambio de variable tras cambio de variable para poder resolverlo. Entonces, una vez de que he planteado esto, hagamos el cambio de variable. Mira, voy a ponerle aquí. Sea y, vamos a ponerle x más 1 sobre x al cuadrado por logaritmo natural de 1 más 1 sobre x cuadrado sobre x menos 1. Es aquí, perdón, aquí he puesto más 1. Aquí hay que corregirle. X menos 1. Dejen ver si no... Sí, solo ahí. Solo aquí me equivoqué. Es x menos 1. Y esto a la x cuadrado sobre x menos 1. ¿Sí? Para mí esto va a ser y. Y aquí voy a resolver, como es un producto, entonces yo voy a resolver este límite. ¿Sí? Y también vamos a resolver este límite que está acá. ¿Sí? El límite de estas dos funciones para después hacer el límite de un producto. Entonces, vamos por el primero, ¿ya? Sea L1, el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 sobre x al cuadrado. Aquí no hay ningún problema, ¿no? ¿Sí? Límites finitos se encuentra esto. Límite cuando x tiende a 1 de x más 1 sobre el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado. ¿Sí? Fácilmente se puede dar cuenta que esto es 2. ¿Sí? Justificación por teorema de límites finitos. Cada uno de ustedes ya está en la capacidad de poder describir cuáles son esos teoremas, ¿no? Del cociente, de la suma, de la identidad, de la constante, de la potencia y de la identidad. Así encontraríamos este límite. ¿Sí? Entonces ya tengo la primera parte. Ahora vamos por la segunda. ¿Sí? Voy a poner aquí sea L2 el límite cuando x tiende a 1 de 1 más 1 sobre x al cuadrado sobre x menos 1. Oh, perdón, aquí es logaritmo natural. Vamos acá. Ahí. Logaritmo natural de esto. ¿Sí? Entonces, este límite vamos a resolverlo. Y para resolverlo, vamos a hacer cambios de variables. ¿Sí? Entonces, vamos a usar otro color. Entonces, digamos, bueno, voy a usar el mismo. Vamos a decir sea z, voy a ponerle aquí como entonces, sea z igual x al cuadrado sobre x menos 1, ¿ya? Y llamémosle a, qué sé yo, m, a la función que vendría siendo 1 más 1 sobre m a la m, 1 sobre z, perdón, 1 sobre z a la z, ¿sí? Entonces, mira, ¿quién es z? X al cuadrado sobre x menos 1. ¿Quién es m? 1 más 1 sobre z a la z, sabiendo que z es x al cuadrado sobre x menos 1. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a aplicar ya nuestro teorema de cambio de variable, mira. El límite, cuando x tiende a 1, ¿sí? De z va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de ¿qué? De x al cuadrado sobre x menos 1, ¿sí? Es decir, y aquí puedo hacer lo siguiente, ¿no? Límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado por el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x menos 1. ¿Sí? De donde el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado es igual a 1 y el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x menos 1 pues es igual al infinito, ¿no?
¿sí? Por teorema de límites infinitos, ¿sí? Entonces, tenemos que el límite, cuando x tiende a 1 de z, ¿sí? Es decir, el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado sobre x menos 1 es igual al infinito. ¿Ya? Entonces ya tengo la primera conclusión, ¿no? Por teorema de cambio de variable, ¿no es cierto? Tengo esa primera conclusión, ¿sí? Es decir, yo puedo decir, si x tiende a 1, entonces z va a tender al infinito, ¿sí? Si x tiende a 1, z tenderá al infinito. ¿Ya? Ahora, vamos a encontrar el límite cuando z tiende al infinito, ¿pero de quién? De m, ¿sí? Es decir, el límite cuando z tiende al infinito de 1 más 1 sobre m a la m. ¿Y esta qué es igual, muchachos? ¿A qué es igual ese límite? A E. Al número e, correcto. Es igual a nuestro numerito e, ¿sí? Es decir, otra vez, por nuestro teorema de cambio de variable, si z tiende al infinito, entonces m va a tender al número e, ¿sí? M tiende al número e, si z tiende al infinito. Y z tendía al infinito porque x tendía a 1. Mira, aquí están los cambios de variables que estamos haciendo. Entonces, una vez de que ya tengo esto, regreso a ver acá, ¿no? ¿Cuál era m? ¿Sí? Y ya puedo calcular L2. Voy a copiar todo esto que está aquí. Vamos a copiarlo y vamos a llevarlo acá. Entonces voy a poner. Entonces, este L2, ¿sí? Que es el límite cuando x tiende a 1 de esto, para nosotros será el límite cuando m tienda a e del logaritmo natural de m, ¿sí? Porque acuérdate que era m. M era 1 más 1 sobre z a la z, y que era z, x al cuadrado sobre x menos 1, o sea, se está cumpliendo esto, el límite cuando m tiende a e del logaritmo natural de e, ¿sí? Y esto pues no es más que el logaritmo natural de e, y aquí es igual el logaritmo natural de e, muchachos. Es igual a 1. La unidad, a 1, ¿sí? Entonces, ya tengo el valor de L1 y ya tengo el valor de L2, ¿sí? Voy a copiar todo esto. Vámonos de acá. Y voy a regresar al color que estaba, color negro. Ahora, ¿sí? Por L1 y L2, ¿sí? Tenemos que, miren, el límite cuando x tiende a 1 de y, ¿sí? Que era todo esto. Voy a copiarle aquí. Vamos a borrar esto. El límite cuando x tiende a 1 de esto. Y vamos a ponerle, tenemos que por límite de un producto, ¿no? Límite de producto, teorema del
del límite de un producto, que aquí sería L1 por L2. Entonces L1 nos había dado, aquí está 2, ¿sí? Y L1, y L2, perdón, nos dio 1, ¿sí? Hay un trabalenguas. L1 nos dio 2 y L2 nos dio 1. Entonces este es igual a 2, ¿sí? Y como hice cambio de variable, voy a poner aquí, es decir, por teorema de cambio de variable, si x tiende a 1, ¿qué pasará con y, muchachos? ¿Y a dónde tiende? A 2. Sería a 2. Y va a tender a 2. Muy bien. ¿Sí? Y ya estamos a las puertas de terminar el ejercicio. ¿Sí? Entonces, volteamos a ver desde donde empezó los cambios de variable, ¿no? Aquí en color negro. ¿Sí? Entonces, vámonos acá. Tomaré esta parte, que era lo que quería resolver. ¿Sí? Voy a poner aquí, color azul. Finalmente. ¿Sí? Finalmente. Vamos a pegar esto. Ahí. Aquí se cortó, aquí es de x al cuadrado. Borremos esto. Finalmente. Entonces, permítanme poner aquí. Esto sería color azul, ¿no? Finalmente, L, que es el límite de esta función. Para nosotros, como x tiende a 1, entonces y tiende a 2, sería el límite cuando y tiende a 2 de e a la y. Porque acuérdate que todo esto es y. ¿Sí? Si quieres pongámosle aquí por cambio de variable. ¿Sí? Y esto pues no sería más el límite cuando y tiende a 2 de a la y al cuadrado. ¿Sí? Y con eso ya terminaríamos nuestro ejercicio. Entonces, estos ejercicios son cambio de variable tras cambio de variable. E irnos acordando, pues, teoremas ya previamente vistos, ¿no? Eso es, chicas y chicos. Ahora se ha hecho un poco largo porque, pues, he ido explicando cosita a cosita, ¿no? Ya luego en la práctica, pues, ya te demoras un poco menos. Pero es necesario de que expliques todo y cada uno de los pasos, ¿sí? Los cambios de variables Una que estás pregunta. haciendo. Dime. En la parte donde ya se resuelve y queda para la expresión para reemplazar para el número de Neper, en la parte superior, ¿no podríamos solamente introducir el límite y dividirlo en casos y resolver primero el exponente y de ahí reemplazarlo y de ahí meter y poner por el teorema del límite de potencia y reemplazar y luego poner el número de Neper? ¿Cuál es el límite de una potencia? Sería, por ejemplo, sería el límite de x elevado a la n, sería igual al límite x y todo eso a la n, que es igual a c a la n. Ya, la cosa es de que n es un número entero. Y para nosotros Por el eso digo, n que estás diciendo es una función. o sea, podríamos dividir el límite en casos y resolver primero el límite de la potencia, ¿no vale? No, No. porque esto es distinto a esto. O sea, esto no es lo mismo que esto. Sí. ¿Ya? Esto es de la potencia. Pero este no, esto es a la x. Esto es un exponencial. Mm,
¿sí? Esta de aquí, la a a la x es función exponencial. X a la a es una función polinómica, ¿sí? Entonces sus comportamientos son distintos, sus propiedades son diferentes. Pues necesariamente me toca hacer esta transformación y empezar a jugar con esto, ¿no? Cambios de variable. Ujú. Entendido, ingeniero. Gracias. Ya. ¿Alguna otra preguntita más, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Sebastián. A ver, al inicio, primero evaluábamos tanto la base como el exponente para ver qué tipo de indeterminación era, ¿verdad? Ujú. Y esto, lo que acabamos, todo lo que acabamos de hacer se usa solo si tenemos esta indeterminación de 1 elevado a infinito, ¿verdad? Esta parte de hacer esto que está aquí, te voy a subrayar. Esta que se parezca al número e es cuando tienes 1 al infinito. Ajá. Ya, y si digamos el caso, tengo una constante al infinito, o sea, eso sí es una indeterminación que se puede resolver mediante este método. Eso ya es otra forma de resolver. Se puede usar este método, sí, pero no necesariamente con este movimiento que hice para que se parezca al número e. ¿Y cómo, digamos, se podría resolver en ese caso? O sea, con lo que tú tienes, haciendo esta transformación que está aquí en el recuadro verde. Ya vamos a hacer uno. Sí, ya vamos a hacer uno en donde aparezca esta idea que tú me comentas. Ujú. Por ejemplo, 0 al infinito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Y se resuelve usando esta idea del cuadradito verde que está aquí. ¿Sí? Y no tengo que hacer este movimiento como que para que tenga aquí la formita del número e. No es necesario. Porque la del número e es la idea de 1 al infinito. ¿Sí? Ya le vamos a hacer. ¿Alguna otra duda, Ya, muchachos? gracias, profe. Ya. No, a ver, vamos haciendo otra, ¿ya? Hagamos otrito, vamos a ponerle aquí, calcule L. A ver, hagamos este. Límite cuando x tiende a 0 de el coseno de x a la 1 sobre x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ustedes ya han de haber visto los límites de las trigonométricas. El coseno de 0, 1. Y 1 sobre x cuadrado cuando x tiende a 0, el infinito, ¿no? Entonces tengo la idea a través de 1 al infinito. ¿Sí le ven? Entonces voy a intentar a esta función, coseno de x a la 1 sobre x cuadrado, que se parezca a una de estas dos. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Primero, ¿sí? Bueno, el dominio de esta función son los reales excepto el 0, ¿no? Vamos a ponerle así, el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x a la 1 sobre x cuadrado. No se parece aún, pero yo puedo hacer este movimiento, mire. Le voy a sumar 0 y a ese 0 le voy a representar como 1 menos 1. ¿Sí? Así es como lo vamos a representar. Entonces, a esto le voy a asociar. ¿Sí? Y pues nota, ¿no? Igual, que sigue siendo la misma situación. Pero ahora, si yo quisiera que se parezca a mi expresión, en este caso sería la segunda, mira, 1 más x a la 1 sobre x, y este x tiende a 0, ¿no? Entonces, coseno de 1 menos 1 tiende a 0, pero aquí en el numerador debería estar, ¿no? 1 sobre coseno de x menos 1, entonces le vamos a aumentar eso. Vamos a ponerle así, coseno de x menos 1, y acá arribita 1 sobre
coseno de x menos 1. ¿Ya? Pero obviamente esta expresión que está aquí nada tiene que ver con la anterior. Entonces, ¿qué debo hacerle? Ah, bueno, entonces multiplicarle por coseno de x menos 1 para que no se vea alterado. Y el x cuadrado que me estaba olvidando. ¿Sí? Entonces, con el movimiento que ya acabo de hacer, esto ya tiene la carita del número e. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer, o sea, en cuanto al límite, ¿no? Entonces, el movimiento que voy a hacer ahora es aplicar mi propiedad de los logaritmos. Entonces, me quedaría así, miren. Me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de e, y esto elevado a ¿qué? Coseno de x menos 1 sobre x al cuadrado por el logaritmo natural de esta expresión. 1 más coseno de x menos 1 elevado a la 1 sobre coseno de x menos 1. ¿Sí? Y con esta es la que vamos a trabajar. ¿Sí? Con esta expresión es con la que vamos a trabajar. Y ahora sí, ya viene el juego de los cambios de variables. Entonces vamos a empezar a hacer nuestros cambios de variables. Y para querer calcular este límite, voy primero a ver el límite del exponente y luego por cambio de variable ya puedo encontrar cuál sería el límite de toda la función. Entonces vamos a llamarle y, la letra que a ti te guste. Coseno de x menos 1 sobre x al cuadrado por logaritmo natural de 1 más coseno de x menos 1 elevado a la 1 sobre coseno de x menos 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos eso. Ahora, otra vez, mira, es un producto. Si yo quisiera encontrar el límite cuando x tiende a 0 de y, debería analizar estas dos. Entonces vamos por estas dos. Primero analizaré esta y luego voy a analizar la que está acá. Entonces voy a decirle, a ver, sea L1 el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Ya? Y si yo quiero resolver esto, nota que esto es una indeterminación 0 sobre 0. ¿Sí? Pero yo aquí voy a utilizar un infinitésimo equivalente, que lo voy a tener que construir. Entonces la idea sería hacer esto primero. Mira. Límite cuando x tiende a 0 de menos 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado. ¿Ya? No altere nada. Luego, este menos puede venir acá. Y ahora voy a multiplicar por un medio. O sea, en otras palabras, voy a multiplicar por 1, pero es un medio sobre un medio. Entonces me quedaría 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado. ¿De dónde? Esto no sería más que menos un medio, el límite cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Este es un infinitésimo equivalente. Este numerito que está aquí, que le voy a poner en color rojo, ¿sí? Esto es igual a 1. ¿Ya? Entonces esto me va a quedar menos un medio por 1. Ojo aquí, infinitésimo equivalente. ¿De dónde? Pues esto sería menos un medio. Ya tendría calculado L1. ¿Sí? O sea, este que está en rojo es como el seno de x sobre x cuando x tiende a 0, la tangente de x sobre x cuando x tiende a 0, o el e a la x menos 1 sobre x, o sea, es como está en esa misma familia. ¿Sí? Ya tengo L1, ya tengo esta primera parte. Ahora vamos por la segunda. ¿Sí? Entonces, voy a ponerle aquí sea L2, el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural
de 1 más coseno de x menos 1 a la 1 sobre coseno de x menos 1. Así era, ¿no? Sí. Ahí. ¿De dónde? Vamos a decir lo siguiente. Z va a ser coseno de x menos 1 y m va a ser 1 más z a la 1 sobre z. ¿Ya? Luego, vamos a calcular los límites. El límite cuando x tiende a 1 de z sería igual al límite cuando x tiende a 1 de coseno de x menos 1. ¿Sí? Y esto pues claramente podemos ver que es 0. ¿Sí? Por teorema de límites de las trigonométricas, ¿no? Es decir, muchachos, si x tiende a 1, z tiende a 0. ¿Ya? Ahora, el límite, cuando z tiende a Profe, una 0, preguntita. dime, Disculpe que le interrumpa. No estábamos trabajando con X que tiende a cero. x que tiende a 0. Sí, tienes toda la razón, aquí me equivoqué. Gracias, Ya, amigo. profe. Ya, gracias, gracias. Vamos a corregirle, aquí puse, es que aquí copié mal. Aquí es 0, tienes toda la razón. Vamos a corregirle ya, x tiende a 0, x tiende a 0, x tiende a 0. Claro, coseno de 0. Mil gracias. Ya, ahí vayan corrigiéndole, ¿no? Si copiaron mal, en estos tres límites que escribí, puse 1 en vez de 0. Entonces, si x tiende a 0, entonces z tiende a 0. Muy bien. Vamos a seguirle. Entonces, el límite cuando z tiende a 0 de m va a ser igual al límite cuando z tiende a 0 de 1 más z a la 1 sobre z. ¿Sí? Y esto no es más que nuestro número de Euler, número E. ¿Sí? 1 más z elevado a la 1 sobre z cuando z tiende a 0. ¿Sí? Es decir, si z tiende a 0, entonces m tiende a E. Y todo esto, para hacer referencia a todo lo que hicimos, por teorema de cambio de variable. ¿Sí? Entonces ya tengo, mire, como x tiende a 0, z tiende a 0 y m tiende a E. Entonces ya puedo encontrar este L2. Voy a llevarlo para acá. Le voy a poner aquí, por lo tanto. ¿Sí? Esto. L2, que es el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión que está aquí, para nosotros es el límite cuando m tiende a E del logaritmo natural de m. ¿Sí? Porque acuérdate que m es 1 más z a la 1 sobre z, y z es el coseno de x menos 1. Entonces aquí no me quedaría más que decir que esto es el logaritmo natural de e, por lo tanto esto es igual a 1. ¿Sí? Y otra vez cambio de variable, ¿no? Aquí vamos a ponerle por teorema de cambio de variable.
¿Sí? Entonces ya tengo L2, que es igual a 1. Y ya había calculado L1 también. Entonces ya podemos terminar el ejercicio. Vámonos acá arriba. Ya puedo encontrar Y, ¿no es cierto? Vamos a copiar este valor de Y. Copiar. Lo voy a pegar aquí. Borramos esto. Color azul. Ahora, por L1 y L2 y teorema de límite de un producto, tenemos que el límite cuando x tiende a 1 de y, ¿sí? Que vendría siendo igual el límite cuando x tiende a 1, voy a copiar esto, ahí, ¿estamos? Esto va a ser igual a el primero, coseno de x menos 1 sobre x al cuadrado. Eso nos había salido, vámonos por acá, menos un medio. Entonces esto sería menos un medio y el otro nos dio 1. Entonces esto es menos un medio. ¿Sí? Es decir, si x tiende a 1, entonces y tenderá a menos un medio. ¿Sí? Por nuestro teorema de cambio de variable. Así le voy a poner ya, para hacer más rápido la escritura. Dime. ¿Qué tiende a 1? ¿Por qué x tiende a 1? Porque es el límite de nuestra... A 0, perdón. A 0, a 0, a 0. Estoy confundido con el otro ejercicio. X tiende a 0. Ahí. ¿Aquí me puse otra vez eso? No, x tiende a 0 me puse. Sí, x tiende a 0. Tienes toda la razón. Y aquí también sería. Si x tiende a 0, y tiende a menos un medio. ¿Ya? Y ya terminemos el ejercicio. Vámonos acá arriba. Ahora sí ya nos toca esto que está aquí. Vamos a copiarlo y pegarlo. Copiar. Y vamos a escribirle finalmente. ¿Ya? Por teorema de cambio de variable. Ahora sí, nuestro límite L es igual, ¿sí?, a esto. Vamos a borrar esto que se copia mal. Y aquí, híjole, ¿qué iba acá arriba? Sería esto. Entonces, para nosotros, como estamos haciendo este cambio, ¿no es cierto? Sería límite cuando y tiende a menos un medio de e a la y. ¿Sí? Entonces, aquí una aclaración. O sea, noten que no estoy haciendo el límite de la base, el límite del exponente. Estoy haciendo el límite de por cambio de variable. ¿Sí? O sea, primero encontré el límite de todo esto. Y luego por el cambio de variable, pues venga. Límite cuando y tiende a menos un medio de a a la y sería e a la menos un medio. ¿Sí? Y esa sería nuestro ejercicio. Preguntitas, muchachos. Preguntas.
¿No? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero, no hay preguntas. Sí, se ha entendido. Bueno. A ver. Vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Bueno, les voy a, a poner dos situaciones. La primera, voy a dejar propuesto este ejercicio. ¿Sí? Este que está aquí voy a dejar propuesto. Les voy a explicar cómo sería la parte inicial y quisiera que lo terminen en casa. ¿Sí? Por ejemplo, este que está aquí se tomó alguna vez en una prueba. ¿Ya? Entonces, les mostraré les mostraré el camino y ya después quisiera que lo termine. Pero ojo cómo vamos trabajando, ¿no? O sea, cómo vamos explicando los cambios de variables y todo eso, ¿sí? Tu profe de CD quiere ver esto, ¿sí? Quiere ver este desarrollo que está aquí. ¿Y por qué te digo eso? Porque, o sea, tú puedes coger este límite y ponerle en el Wolfram o ponerle en el Symbolab o cualquier otro software que haya para límites. Y te va a dar la respuesta, ¿sí? O sea, te va a dar que esto sea la menos un medio, ¿sí? Y tal vez te dará uno que otro paso, ¿sí? O sea, pero tu profe quiere ver tu procedimiento, tus cambios de variables, tus explicaciones y todo eso, ¿sí? Eso es lo que va a valer en la prueba del día lunes, ¿sí? No sé cómo irá a calificar tu profe, pero si yo te calificara, E a la menos un medio, si es que es sobre 10, valiera un punto. Y todo lo demás, 9 puntos, ¿sí? Porque al momento de hacer esto, pues tú me estás mostrando de que sabes lo que haces, ¿no? Ah, pues aquí un infinitésimo, aquí hago cambio de variable, aquí utilizo límites infinitos, aquí utilizo el límite de un producto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tomen en cuenta esa recomendación, ¿ya? Y pasa, verán. Luego, en la clase del día martes, saben venir, Inge, es que solo me bajó por no poner aquí teorema a cambio de variable. Es que solo me bajó por no explicar que aquí utilicé tal cosa. Es que me salté este pasito porque ya me faltaba poco tiempo. Ya, verán, no se vendrán a quejar después. Ya les advertí. A ver, ¿cómo haría este? Les propongo lo siguiente, verán. Si yo analizo seno de 0, tangente de 0, 0 sobre 0. Ya ahí es peligroso esto. Analicemos el paréntesis que está aquí. Tangente de 0, 0. 1 y 1 sobre x cuando x tiende a 0, infinito. 1 al infinito. Si yo lograse de una u otra forma trabajar con este seno sobre 4 tangente de x, ¿sí? De tal manera que no me quede la indeterminación 0 sobre 0, acá ya trabajaría con lo que hemos visto del número e. Entonces son dos cosas que tocan hacer. Entonces miren, vamos a ponerle aquí L, el límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? Y vamos a trabajarle esto de esta manera. Miren, vamos a ponerle 1 más tangente de 2x a la 1 sobre x. Y aquí voy a poner que esto sea seno de x sobre 4 por seno de x coseno de x, identidad trigonométrica. Y con esto notas que este 4, o más bien el 1/4 puede venir acá, ¿no? Límite cuando x tiende a 0, de 1 más la tangente de 2x a la 1 sobre x, ¿sí? Y aquí senos se simplifican, ¿no? Extremos con extremos, medios con medios. Se van los senos y me queda 1 sobre coseno de x. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer esto. 1/4, voy a conmutar ya. Vamos a conmutar. Límite cuando x tiende a 0
de 1 sobre coseno de x y límite de un producto. Límite cuando x tiende a 0 de 1 más la tangente de 2x a la 1 sobre x. Y ya voy a resolver, ¿sí? Vamos a resolver cada uno de ellos. Puedo resolver esto y luego necesitaría resolver esto que está acá. Estos dos límites. El primero está facilito de resolver, porque cuando x tiende a 0, el coseno de x tiende a 1 y esto ya sería 1. Entonces vamos a ponerle aquí de 1. Sea L sub 1, el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x, y esto es igual a 1 por nuestros teoremas de las funciones trigonométricas, ¿no? ¿Cómo le hago el otro? No sé, ¿tienen alguna pregunta ahí? Escuché un micro. Inge, disculpe, ¿no sería solo coseno de x? ¿En dónde? ¿En dónde? En donde puso 1 sobre coseno de x. Seno de x. Coseno de x, tienes toda la razón. Sí. Tienes toda la razón. Coseno de x. Aquí. Ahí. Sí, solamente coseno de x es. Dale, gracias. Vamos a subir ahí. La clásica no. Le puse así para ver si estaban atentos. No, sí fue una falla, ¿no? Claro. El seno de x se va y me queda coseno de x sobre 4. Sí, tienes toda la razón. Ya, me queda 1 esto. Y este le haríamos por lo que vimos anteriormente, ¿no? Porque mira, 1 más tangente de 2 de x, tangente de 2 de x tiende a 0, y 1 sobre x tiende al infinito. 1 al infinito, pero eso yo lo veo con los ojos del número e, entonces tengo que empezar a jugar con eso. Para ello, voy a escribir así, ¿sí? De esta manera, y aquí sería 1 sobre la tangente de 2x. Pero todo esto elevado a la tangente de 2x sobre x. ¿Sí? Y después, ya que le tengo planteado así, límite cuando x tiende a 0 de e elevado a la tangente de 2x sobre x por el logaritmo natural de 1 más la tangente de 2x a la 1 sobre tangente de 2x. Y ya, con esta ayuda, pues ya la pelota está en su cancha. Entonces, ¿qué diré? Y va a ser todo este exponente. Entonces, primero encuentro el límite de la tangente de 2x sobre x cuando x tiende a 0. ¿Cómo encontrarías? A ver, ¿cómo encontrarías la tangente de 2x sobre x cuando x tiende a 0? Podríamos reemplazar tangente de 2x con una razón trigonométrica. Es una opción, pero hay una forma más simple. Multiplicando por 2 sobre 2. Ya, multiplico por 2, divido para 2 y hago cambio de variable de tal manera que me quede, no sé, la tangente de z sobre z cuando z tiende a 0. Entonces esto va a ser 1. ¿Sí? Porque es una indeterminación 0 sobre 0, pero es del infinitésimo equivalente que ya conocemos. Entonces así resolverían esto. ¿Y cómo resolverían lo que está acá? Pues cambios de variable, ¿no? Primero digo que m va a ser 1 más z sobre 1 la z, y z va a ser la tangente de 2x, y empiezo a trabajar. ¿Sale, vale? Entonces, este sí me gustaría que le termine. La respuesta. L es... Déjenme ver. ¿Cuál es la respuesta de este? ¿De dónde saqué este ejercicio? A ver, el otro grupo creo que ya les puse también. E al cuadrado sobre 4. Ahí está.
deben llegar a esto. E al cuadrado sobre 4. Esa es la respuesta, muchachos. ¿Sí? Muy bien. La siguiente clase, para no olvidarme, vamos a hacer este ejercicio. Y con esto cerramos esta parte del número E. Y hacemos ejercicios de continuidad. Miren este ejercicio, ¿ya? Este es como el que me preguntaste. No recuerdo quién era que me preguntó. De 0 al infinito. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer hoy unos movimientos, ¿sí? Y es en particular con el número E. ¿Ya? Entonces, este ejercicio es un poquito largo. Entonces yo pienso que una media horita de la clase del día viernes y luego la 1 hora y media que nos queda, ejercicios de continuidad. Y con eso estaríamos listos. Para el día viernes lo que sí necesito que vengan repasando es la teoría, obviamente, de continuidad y de los límites laterales. ¿Sí? Eso necesito de que vengan recordando límites laterales y teoría de continuidad. Y con eso va a ser más llevadera la clase del viernes. ¿Algún comentario, muchachos? ¿Preguntas, dudas? Inge, ¿de qué libro saca los ejercicios de usted? Disculpe. Híjole, yo saco de varios. Algunos son de Leitol, otros son de Demidovich, otros son de Thomas, otros son de Rojas, y otros son de pruebas de semestres anteriores. Ujú. De ahí saco los ejercicios. Demidovich, Leitol, Rojas, Thomas y de pruebas anteriores. Ujú. Y a veces encuentro una ahí por internet y pongo esos. Ujú. Solo, no sé, ibas a decir algo, Dani. No, Inge, gracias, solo era eso, para ver de Ah, qué ya. libro más buscaba ejercicios. Dale, dale. Demidovich tiene problemas que son, o sea, complejidad alta. Sí. Los otros no son tan complejos. Pero Demidovich sí se inventa cosas feas. Em, y ya califiqué su primera tarea. Hay algunos que tienen una nota súper baja, 2. Les he puesto 2 porque no han puesto los integrantes. ¿Ya? Entonces no sabía a quién poner buena nota y a quién poner 0. Entonces, por favor, los grupos a los cuales he puesto nota de 2, por favor se ponen en contacto conmigo y pongan los integrantes de grupo, pero solamente los que hicieron, ¿sí? Quienes hicieron, quienes no hicieron. Porque si no participaron en el grupo, pues no es justo que les ponga la calificación. ¿Ya? Y solo por esta vez he aceptado a personas que tal vez tuvieran algún inconveniente ahí en ponerse de acuerdo. Recuerden, la entrega del trabajo es grupal, ¿sí? No acepto individual. Bueno, eso es, chicas y chicos. Sigan repasando, por favor. Hagan el Khan Academy, no se olviden. Y igualmente con sus tareas ya. Revisaré la segunda tarea y les daré observaciones igual. Nos estamos viendo. Adiós. Gracias, Hasta luego, Inge. gracias. Que tenga buen día.